intelectuales, periodistas o un movimiento que está en contra del presidente en la figura de Alfaro, un contrapeso que lo puede llevar hasta la presidencia o a la candidatura presidencial. Y el presidente reiteró hoy el llamado a definirse, es decir, o se está en contra o no. ¿Cuál es su perspectiva, doctor José Antonio Crespo, de lo que estamos viviendo, del caso Jalisco y de este reiterativo o este llamado reiterado del presidente a definirse? ¿O se está en contra de la cuarta transformación de su gobierno o no? Doctor, buen día. Buen día. Bueno, de lo de Jalisco, pues sí, efectivamente tiene tintes políticos, incluso sucesorios, porque todo el mundo desde el principio ha visto en Alfaro, Enrique Alfaro, pues una posibilidad de líder opositor, de figura opositora, quizá la más destacada entre los gobernadores o entre miembros de los partidos opositores, que podría eventualmente sí representar una oposición a López Obrador como figura, y eventualmente buscar una candidatura presidencial. Obviamente él dice que no está en eso, pues tiene que decirlo, pero sí se le ve como una posibilidad. Depende cómo le vaya, por supuesto. Vamos a ver qué tanto le pega o no le pega esto que está pasando en Jalisco, lo de las protestas, en fin, le puede pegar desde luego. Y yo creo que efectivamente esa era la intención, aprovechar la situación de Giovanni, el hecho de que él haya tomado medidas muy duras frente al coronavirus, muy estrictas, y que haya ocurrido lo que ocurrió, pues para pegarle, ¿no? Entonces yo sí creo, no que López Obrador directamente esté mandando gente para las protestas, pero sí grupos vinculados con Morena, grupos de izquierda radical, de vándalos que ha habido, hay gente ahí que se le ha visto en otras protestas en otras partes del país, como para pensar que todo esto es espontáneo, que no tiene algún tipo de planeación de mano negra por ahí, para perjudicarlo políticamente, desde luego, aparte de toda la avalancha, digamos, de críticas que pueden ser justificadas o no, eso ahorita yo no lo califico, pero una avalancha de críticas al Alfaro de parte de miembros importantes de Morena, en las redes, en declaraciones, atribuyéndole represión, desde luego, cuando desde luego que un problema de México, creo yo, que desde hace mucho venimos arrastrando, es que no encontramos el punto intermedio de equilibrio entre no hacer nada frente al vandalismo, no hacer nada frente a actos ilegales de distintos grupos que pueden protestar por diferentes causas y reprimir, violar derechos básicos, excederse en el uso de la fuerza, de tal manera que muchos gobiernos o muchos gobernantes lo dicen, no, yo no voy a reprimir, es decir, que los vándalos hagan exactamente lo que quieran, que la gente viole la ley cada vez que quiera, para obtener sus privilegios, para obtener sus demandas, y de pronto violan la ley y hacen daño y provocan daños económicos graves, pero los gobiernos y los gobernantes dicen, yo no voy a reprimir al pueblo. Oye, ¿y eso del uso legítimo de la fuerza pública te suena? Para proteger derechos de terceros, para impedir que se violente la ley, pues aquí estamos siempre en los polos. Si usas la fuerza pública, sí puede haber actos de represión, sí puede haber actos de uso excesivo de la fuerza, porque las policías verdaderamente en México son un desastre. Los pones a contener algún acto de violación a las leyes, de vandalismo, y se exceden, casi siempre se exceden. Esa parte no la hemos logrado conseguir y entonces pues sí, cada vez que un gobernante decide en el dilema que se le presenta de dejar que grupos vandalicen y afecten derechos de terceros sin darles protección a esos terceros, o que uses la fuerza pública a lo que están obligados, pero sabiendo que puede haber actos de represión y te van a acusar de represión, aunque luego tú castigues a los policías, que por lo menos eso ya se avanzó, porque antes había excesos de los policías, violaciones a derechos básicos y de pronto no pasaba nada. Bueno, por lo menos ahora ya se castiga a los policías que se exceden, pero aún así, de todas maneras se te viene acusando de represión. Entonces siempre que ocurren esos actos provocados o espontáneos, los gobernantes, aquí hablo de todos los partidos, se ven en ese dilema. O desprotejo a los ciudadanos frente a los vándalos, o uso la fuerza pública con riesgo de que haya excesos y violaciones a los derechos básicos.
Usted, entonces, ¿qué opina de ese llamado a definirse el presidente? ¿Está justificado? No, no, se sabe en la historia política que esas posiciones extremistas y maniqueas, por un lado, desconocen la complejidad de la realidad, ¿no? De las diferentes posturas, posiciones. Yo, por ejemplo, he dicho en el artículo de ayer que yo estoy en favor de la mayor parte de las metas de la cuarta transformación. Estoy en favor de que crezcamos económicamente al 4% y al 5% como lo ofreció López Obrador, que haya mejor distribución del ingreso, como lo han dicho, que baje la pobreza, que se ayude a los sectores vulnerables, que se combata la corrupción, por supuesto, que se logre la seguridad pública, que se logre remontar la violencia del narcotráfico. Todo eso que ofreció López Obrador y más, pues yo lo suscribo, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo podría estar perfectamente con la 4T, podría estar apoyando y haber votado por López Obrador, sí, pero resulta que puede y suele haber divergencia en los medios que se utilizan para conseguir esas metas. Aún si apoyas las metas, no siempre se apoyan todos los fines de un proyecto, de un partido, pero incluso si tú dices, como yo digo, yo estoy de acuerdo absolutamente con las metas que propone López Obrador desde su campaña, pero puedo estar en desacuerdo y suelo estar en desacuerdo con algunos de los medios utilizados, de los métodos utilizados para lograr eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de muchos que se pueden poner. Estoy a favor de que crezca la economía al 4%. Me parece que el 2% promedio del neoliberalismo era mediocre, era insuficiente. Sí, ok. Yo opino, con muchos otros, que para eso se requiere más inversión. Para pasar del 2 al 4% de crecimiento, necesitas más inversiones a fuerza, y básicamente inversiones privadas, y probablemente inversión privada extranjera, porque la nacional no basta. Entonces, por lo tanto, estoy en desacuerdo con muchas de las medidas que ha tomado López Obrador, que desalienta la inversión, que ha desalentado, que genera desconfianza. El hecho de cambiar a la mitad del juego, desconocer proyectos, acuerdos de Estado, pues van a desalentar la inversión, como ha ocurrido. Entonces, eso se lo criticas. Estás de acuerdo con la meta de crecer al 4%, pero no piensas que cancelando el aeropuerto y cancelando la cervecería de Mexicali y amenazando los contratos de los gasoductos, etcétera, vas a lograr más inversión. Al contrario, vas a lograr menos inversión que confrontarte con la iniciativa privada, descalificarlos constantemente, etcétera. Decir, oye, pues así, de esa manera, más que más inversión vas a tener menos. Y por lo tanto, en lugar de crecer al 4%, vas a crecer al 0%. Eso sin tomar en cuenta la crisis actual. Estoy hablando de lo que ocurrió el año pasado. ¿Por qué afecta esa posición extremista y maniquea a llamar a definirse? Desconoces la pluralidad de la democracia. De entrada, la democracia reconoce la legitimidad de distintas posiciones, la legitimidad de que en el PRI o el PAN puedan tener posturas distintas del partido gobernante, y precisamente un sistema plural de partidos lo que hace es reflejar en alguna medida, a veces ni siquiera en medida suficiente, la pluralidad natural que hay en las sociedades respecto de distintas metas, distintas formas de hacer política, distintos medios. Repito, se puede estar de acuerdo con los fines, pero no con los medios. Entonces hay distintas posturas de decir, oye, vamos a hacer las cosas de esta manera, no como tú lo estás haciendo. Y la democracia reconoce la legitimidad de esas posiciones e incluso fomenta que entre las distintas posturas haya diálogo, debate racional, acuerdos, ¿no? Para ver dónde puede haber coincidencias o no, un debate para ver quién logra convencer a quién, con argumentos racionales, con hechos, con datos. Y se pueden poner de acuerdo o no, pero por lo menos hay el debate racional. Si tú de entrada dices, si tú no me apoyas, estás contra el país, estás contra el pueblo, estás contra las metas nacionales, y por lo tanto quedas descalificado, porque no se puede estar con medias tintas. Tú no puedes apoyar una parte de los programas de López Obrador y desaprobar otra parte, como muchos hacen, ¿no? O todo o nada, conmigo o contra mí. Si no me apoyas incondicionalmente a todo lo que yo digo, quiere decir que estás entonces en contra de la transformación, como si no hubiera alternativas de transformación. Yo puedo estar en contra, yo por ejemplo, me pongo de ejemplo también, en contra del neoliberalismo tal cual,
buena parte de cómo se llevó a cabo el neoliberalismo, de sus preceptos, no me gustan. Pero tampoco me gusta como lo está haciendo López Obrador. Yo puedo buscar una opción socialdemócrata, por ejemplo. Puedo estar yo en una opción socialdemócrata como el tipo europeo, frente al neoliberalismo, y considerarlo eso como una opción, una mejor opción frente al neoliberalismo. Pero no considero que la 4T, como le está llevando López Obrador, corresponda con ese modelo socialdemócrata. Por ejemplo, los socialdemócratas no se enfrentan contra el sector privado, contra la inversión privada, no la desalientan, al contrario. Entonces hay otras opciones, no nada más hay dos. Y peor aún, que si tú no apoyas la opción del gobierno, ya quedas descalificado como alguien que quiere la corrupción, porque así lo ha dicho el observador: o me apoyas o quiere decir que estás en contra de la corrupción. Oye, ¿qué crees? La realidad es más compleja. Puedo no apoyarte, repito, porque no me convencen la forma en que estás haciendo las cosas, creo que son contraproducentes a las metas que todos queremos, pero eso no significa que yo esté en favor de la corrupción. También puedo estar en contra de la corrupción y también quiero combatir la corrupción, pero no como tú lo estás haciendo, en donde de pronto te haces de la vista gorda de las cosas de Bartlett y de pronto no parece que hagas nada respecto de Peña Nieto. Yo, como ciudadano que se agravió con la corrupción del sexenio pasado, puedo decir: oigan, pues llamen a cuentas a Peña Nieto y eventualmente a los que estaban cercanos en el gabinete, y de eso no se ve nada. Es más, casi todas las críticas se concentran en Felipe Calderón, y también diría, si hay algo que perseguirle a Felipe Calderón, que se haga, y si hay algo que perseguirle a Vicente Fox o a Marta Sagún, que se haga, pero no. Bueno, pues entonces, ¿qué crees? El no estar de acuerdo en cómo estás combatiendo la corrupción no quiere decir que yo esté a favor de la corrupción, al contrario, me parece insuficiente la forma en que estás combatiendo la corrupción. Entonces, la realidad es muy compleja. Si tú la simplificas en un maniqueísmo, estás negando la legitimidad de los puntos de vista contrarios al tuyo, que son muchos y por diferentes razones. Tampoco es heterogéneo el bloque de críticos de López Obrador. Es muy heterogéneo, hay de todo ahí, y hay diferentes posiciones también ahí. Entonces es un simplismo muy propio de los populistas, para poner frente al pueblo a todos tus críticos y adversarios como enemigos del pueblo, y eventualmente para echarles la culpa de lo que te salga mal. Siempre vas a decir: claro, fueron los conservadores los que no me dejaron hacer las cosas. Pues muy interesante, doctor, la verdad, su punto de vista como siempre, y seguiremos haciendo debate y consultándolo, porque hay mucho más que abordar, pero la vorágine de la contingencia que vivimos, usted sabe cómo nos tiene. Le mando un abrazo, doctor, muchas gracias, buenos días. Que les vaya bien, hasta luego. Buenos días, interesante escuchar los dos puntos de vista, a Gibran y al doctor. ¿Qué opina usted? Volvemos, el subsecretario nacional de Minas está en Sonora, revisando las minas precisamente, vuelvo con él, Hospital San José, el vocero del UNAM, Jorge Baruch, Quinto Elemento Lab a nivel nacional está evaluando el gasto de los estados, nos va a presentar Óscar Serrato. Otro asalto al sistema estatal anticorrupción en Sonora, otra rayita más al tigre, sí le caben más rayitas más al tigre de la simulación, y Mayra Leiva y más.